Bendiciones para todos, quien les habla Martín Suárez, acá frente a sus micrófonos, en la dirección general de la estación y en la conducción de este programa Por Vivir. En los controles, Alfredo Martínez. Hoy quiero hablarles acerca de un tema bien interesante. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Lo primero que quiero decirte, lo que primero que quiero compartir con todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos que me están escuchando, bueno, es que estamos en medio de una tormenta. Venezuela, déjeme poner un poquito el contexto de lo que está sucediendo. Venezuela está en medio de una palabra profética. Dios dijo y Dios ha prometido bendecir a Venezuela. Amén de los profetas que me han escrito, incluso me han llegado mensajes a mi directo en mi Instagram y me han dicho que Dios lo que viene a traer es juicio, muerte, lo que va a correr en Venezuela es sangre, lo que va a correr en Venezuela es una destrucción por causa del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Son profetas del desastre, son profetas que no sé con qué amor pueden decir y esperar que Dios pueda hacer algo así, pero cada quien respeto su posición. De hecho, la palabra misma dice que el profeta es profeta si lo que dice el profeta se cumple. Y si el profeta habla y no se cumple lo que dice, entonces no es profeta. Es sencillo. Nosotros estamos creyendo y hemos creído una palabra que dice que Dios va a bendecir a Venezuela y que viene un gran y poderoso avivamiento para nuestro país. Y un avivamiento jamás va a comenzar de los lagos de sangre, de muerte y destrucción que puede traer a Venezuela. Eso jamás va a suceder. Digo, en el sentido de forma inmediata. Estamos hablando de que hemos comenzado la década del cambio, ¿verdad? La transformación de Venezuela. Y eso ya sucedió. Ya el 2021 estamos comenzando la siguiente década y es la década del avivamiento. Es lo que nosotros hemos creído, es lo que yo he creído personalmente. Y sé, conociendo el corazón de Dios, yo sé que Dios quiere bendecir a Venezuela. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas bendecida, que tú seas prosperado y tú seas prosperada, que tus hijos vuelvan a Venezuela, que tus hijos pues regresen a su país, que empiecen a trabajar en pro de este país para desarrollarlo, para impulsarlo y para transformarlo en la gran Venezuela de avivamiento que estamos creyendo. Esa es mi fe, esa es la fe que he creído y por eso no me he ido de Venezuela. Yo tengo 14 países donde irme, que perfectamente unos me recibirán con los brazos abiertos, unos me recibirán con los brazos caídos, otros me recibirán de espaldas, pero todos me recibirían. Y no es por tirarme la de, ay sí, qué gran cosa, no, sino que simplemente Dios, en la fidelidad y al servicio que yo le he prestado a Dios durante tantos años, pues Dios tiene bendiciones para mí, pero yo quiero cumplir, es su voluntad. Yo ando buscando siempre cumplir la voluntad y el deseo de Dios para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Y así entonces usted y yo podremos tener la seguridad de que Dios ciertamente va a cumplir la palabra que ha dicho. Porque recuerde a Daniel un momento leyó una palabra profética, el profeta Daniel, y vio que la palabra se había cumplido el tiempo de esa palabra, pero no se había manifestado la palabra. Y Daniel comenzó a orar y ayunar por esa palabra, y sencillamente Daniel lo que hizo fue que inmediatamente que dispuso su corazón, dice la palabra, que envió el cielo respuesta para él, conforme a esa palabra que estaba escrita y que no se había manifestado, aunque ya se había cumplido el tiempo, digo. Entonces, tenga usted la seguridad de que Dios ha prometido cosas para Venezuela y Dios está a punto de manifestar esas grandes cosas para Venezuela. Por eso le dije al principio, estamos en medio de una tormenta, pero usted y yo debemos tener la calma. Y quiero, antes de irme al corte, porque me toca irme al corte, quiero que usted anote la cita, Marcos 4, del 35 al 40. Este es el pasaje donde Jesús está en la barca y está dormido.
Eso quiero que en el próximo corte empecemos a desarrollar esta palabra. Vamos al corte musical y ya regresamos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, tú solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real, y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aún con tu mundo el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, en medio de la tormenta. Estamos de vuelta acá en Por Vivir, hablando acerca de los momentos tan críticos que estamos viviendo en Venezuela. Paz en medio de la tormenta. Yo sé que muchísimos hemos atravesado y estamos atravesando, y usted quizás está atravesando situaciones, circunstancias, soledades, enfermedad, escasez, opresión, trasnochos, una insomnios, en una cantidad de cosas que vamos a aprender juntos, usted y yo, porque yo también, no crea, a mí me afecta la situación económica. Tengo una gran responsabilidad con usted y con toda esta ciudad de llevar adelante este proyecto, esta radio, para que sea de bendición y edificación para todos ustedes. Pero en medio de esta tormenta, dice la palabra en el Marcos 4, 35 al 40, en el verso 35, dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y se llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta
con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron. Aquí hay varias cosas que quiero rescatar. 1. Jesús ya estaba en la barca. Quiero rescatar de esto que Jesús ya estaba en Venezuela. Cuando usted y yo nacimos, Jesús ya tenía un plan con Venezuela. Jesús ya tenía una palabra escrita acerca de Venezuela. Estando en la barca, Jesús estaba atrás. ¿En qué lugar tenemos tú y yo? Y séame sincero, no conteste, no diga nada, pero séame sincero. ¿En qué lugar usted y yo hemos puesto a Jesús en nuestras vidas? Como sociedad, como país, como ciudadanos, ¿dónde lo hemos colocado? Qué casualidad que aquí dice que Jesús estaba en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho esta pregunta al cielo en oración? Y hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo es esta situación? ¿Hasta cuándo es esta prueba, Señor? Señor, ayúdanos. Pero no es un ayúdanos pidiendo la ayuda en sí, sino es una ayuda o un clamor reclamando que Jesús no ha hecho nada. Es una interpretación. Usted puede interpretarlo de la manera que usted más le favorezca o le parezca. Pero así estamos en Venezuela. Nosotros hemos dejado como sociedad, como venezolanos, hemos dejado la prioridad de Jesús atrás. Nos ha importado más nuestra riqueza mineral, nos ha importado más nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nos ha importado ser más lo latinoamericano que somos, nos ha importado más ser el conocimiento que tengamos, la formación académica que tengamos, y todas estas cosas son importantes, pero lo más importante que usted y yo podemos desarrollar como sociedad son los principios y valores de Jesús que nosotros podemos establecer y desarrollar como sociedad. Le digo algo: toda sociedad humana, natural, horizontal, es antagónica a los principios y valores del reino de los cielos. Nunca usted espere que la sociedad natural, corrompida en su mente y en su corazón, vaya a recibir con aplausos los principios y valores del reino. Eso no es así, eso no funciona. Por eso Jesús nos envió a nosotros a evangelizar, a ser apóstoles. Un apóstol es un enviado de un reino. Usted y yo somos evangelizadores, que somos proclamadores de una verdad, y somos apóstoles enviados a establecer los principios del reino en la sociedad en cual nosotros habitamos. Por eso dice la palabra que somos luz en medio de la tormenta. Por eso, en medio de la tiniebla. Está hablando de tormenta. En medio de la tiniebla. Por eso que es tan clave que usted entienda y vaya captando lo que le quiero decir, porque ciertamente estamos en medio de una tiniebla, en medio de una conciencia entenebrecida, y que, le digo algo, tenemos que empezar a trabajar en la defensa y la apología de nuestra fe, porque si seguimos cediendo terreno, pues no vamos a tener fuerza ni vamos a estar compactados para poder realizar los cambios de nuestra sociedad que nosotros necesitamos hacer para bien de la sociedad.
no para bien de nosotros, es para bien de la misma sociedad. Vamos al corte musical y ya regresamos para hablar un poco acerca de esta dinámica de reino que estamos viviendo en este tiempo. Ya volvemos. Que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Estamos de vuelta acá en Por Vivir hablando acerca de paz en medio de la tormenta. Ya estaba Jesús se despertó y los discípulos le reclamaron: ¿no te importa que nos estemos hundiendo, Señor? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio. Y tú, mar, quédate quieto. Y usted se estará preguntando: ajá, líder Martín, hermano Martín,
señor Martín, como usted me quiera llamar, yo me llamo Martín Suárez, ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? Mucho. Porque nosotros tenemos a Jesús desde antes de nacer. Jesús está con un plan con Venezuela desde antes de usted y yo nacer. Solo que en Venezuela lo tenemos dormido. Para la mayoría de los venezolanos, Jesús está dormido. Lo tienen en su vida, pero lo tienen dormido. Tienen una Biblia tan poderosa, abierta en medio de la sala, con el Salmo 91, llevando polvo, creyendo que la Biblia es un amuleto espantademonios. Y la Biblia no es un instrumento espantademonios. La Biblia es un cúmulo, es un libro de principios y valores que usted los aprende, los pone por obra en su vida, en práctica, y esa práctica de esos valores y de esos principios que dice en esa Biblia, que usted la tiene abierta en el Salmo 91, es que va a espantar a los demonios y a las demonias de su vida. Acaba de descubrir algo usted que usted no sabía, que la Biblia no es para espantar demonios habiéndola en el Salmo 91, sino que usted la lee, la aprende, porque lo que pasa es que la sociedad corrompida ha enseñado, o la sociedad corrupta ha enseñado, que leer la Biblia es para volverse loco, que leer la Biblia es para religiosos, que leer la Biblia es para sacerdotes, que leer la Biblia es para pastores, y la Biblia se lee en la iglesia los domingos solamente. No es así. La Biblia es un libro que usted aprende y practica todos los días de su vida, cada minuto de su existencia. Y en la medida que usted más la conoce y más la lee y más la interpreta, pues más valor y más vida y más profundidad toma su propia existencia. La Biblia no es más que el reflejo de los pensamientos que Dios tiene acerca del ser que Él es como Dios. Fíjese que gente que cree y opera con Dios de la manera como Dios operaba en el Antiguo Testamento, obviando el sacrificio de Jesús y en la entrada del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, de la misericordia, del acercarse a Dios y Dios se acercará a nosotros. Dios no te va a matar porque tú tomes el pan de la propiciación, porque no lo hizo, ni siquiera lo hizo con David en el Antiguo Testamento. Lo va a hacer contigo hoy en día. Después que Jesús derramó su sangre y entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. ¿Crees tú que Dios va a traer muerte, juicio, destrucción y sangre a Venezuela habiendo Jesús muerto en la cruz del Calvario? ¿Dónde usted ve en el mundo hoy en día que Dios está haciendo eso? Yo le puedo mostrar varios países donde el diablo sí está haciendo eso. No Dios, el diablo. Ya sea por religión, ya sea por pecado, ya sea por ambición, ya sea por droga, ya sea por robo, por lo que sea. Pero Dios no está haciendo eso. El diablo sí está haciendo eso. De hecho, la pandemia y las situaciones con el coronavirus están perdiendo mucha gente y no es Dios el que la está haciendo, porque Dios no es el enfermador para sanarte. Dios es nuestro sanador. Él no te enferma para sanarte, porque esa sería una contradicción demasiado terrible. Y Dios no es así. Dice la palabra que Dios es nuestro sanador. Él no es nuestro enfermador. El enfermador es el diablo. Del diablo procede todo lo malo, todo lo pecaminoso y todo lo perverso que pueda tener la humanidad. Se le apareció la maldad en el corazón de Luzbel estando en la presencia de Dios en el cielo. Así que el origen de esa maldad no es el hombre. Y no estoy diciendo que el hombre no sea pecador. Claro que Dios, el hombre es pecador. Pero el origen de la maldad y la corrupción la trajo fue Luzbel desde el cielo antes de llegar a la tierra. Porque Luzbel se encargó de desviar y engañar y hacer revelar la tercera parte del cielo. Así que el juicio de Dios es contra Satanás y contra todos aquellos que se unen a él.
contra la gente que está en un barrio sufriendo porque no tiene sustento, no tiene servicios, no tiene maneras de cómo producir dinero. Y de paso usted va a decirme a mí que Dios lo que quiere es juicio y muerte sobre toda esta gente en Venezuela. ¿Le parece peor castigo que el que tenemos ahorita? Digo yo. Así que una cosa que tenemos que rescatar de este verso es que Jesús está en la barca, Jesús está en Venezuela, solo que le hemos dormido. Y solamente clamando a Él, encontrándonos con Él y despertándolo en esa barca donde cual está, que es en Venezuela, vamos a lograr que Jesús solamente con 2 cosas que hizo, 2 palabras, bueno, 3 palabras: silencio, quédate quieto, silencio al viento y quédate quieto al mar. Lo de arriba y lo de abajo. Jesús es el alfa y es la omega, el principio y el fin, el creador y sustentador de todas las cosas. Dice en el verso 39, segunda parte, dice: el viento se calmó y todo quedó tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Yo te puedo contestar esto. Realmente estamos asustados porque no tenemos fe. Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Están conmigo y no creen en mí. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. Fe es creer que Dios puede resolver los problemas que nosotros humanamente no podemos resolver. Eso es fe. Fe es aquella convicción de que yo puedo resolver cosas y alcanzar cosas más allá de mis propias posibilidades. Eso es fe. Si usted tiene cáncer, usted tiene SIDA, usted tiene alguna enfermedad terminal, usted tiene un cáncer terminal, y usted ya los médicos le dijeron: vaya, llévenselo a su casa porque definitivamente pronto va a morir. Cuando usted clama a Dios, ahí es que Dios opera la fe, porque ya no tiene más nada, no tienes a más nadie a quien acudir, así que entonces clamamos a Dios y ahí es cuando se manifiesta la gran fe que necesitamos tener. Ya volvemos. Gracias, Señor. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad,
siempre estás ahí. Tú me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, tú permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Y después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Y después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Y después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Y después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Estamos de vuelta acá en Por Vivir, hablando acerca de paz en medio de la tormenta. Fíjese que nosotros como cristianos tenemos que saber que estamos en medio de una dificultad, de un conflicto. ¿Desde cuándo? Mire, desde que antes yo naciera ya el conflicto estaba armado. Eso no lo armé yo, eso no lo armó usted. Desde que los tiempos existen las contradicciones entre el cielo y la tierra, entre lo que es el segundo cielo, estoy hablando, los Satanás y sus demonios, para que hacen una oposición a la manifestación del reino de los cielos. No es nuevo. Jesús hace 2000 años, el diablo se le presenta y le dijo: si tú postrado me adorares, yo te entregaré las riquezas de estos reinos. Imagínese la soberbia de Satanás de ofrecerle al creador de todas las cosas, al que sustenta todo el universo, decirle: arrodíllate y que yo te voy a dar las 4 lochas que tienen estos reinos. Dígame usted si no hay que ser bien sonso para creer que Jesús iba a arrodillarse delante de él. Y yo te hago la pregunta: ¿qué serías tú capaz de hacer por dinero? Cuando nosotros tenemos convicciones claras y tenemos principios fuertes y tenemos la aplicación de esos principios y esos valores en nuestras vidas, es difícil que el diablo nos tiente y nos corrompa. No estoy diciendo que somos incorruptibles, sino que es difícil que eso pase. Eso es lo que necesita nuestro país. Gente que tenga valores altos, fundamentos profundos del temor a Dios, que es el principio de toda sabiduría, sabiendo que si nosotros tenemos grandes, pero muy grandes y profundos principios, nosotros podemos ser de bendición y de edificación para toda una sociedad,
Venezuela nos necesita, mis amados hermanos. Necesita nuestra oración, necesita nuestra predicación, necesita que nosotros nos posicionemos en lugares de influencia, que tengamos finanzas para, valga la redundancia, financiar proyectos de edificación y de bendición para nuestro país. Principios que van a traer enseñanzas, que van a traer muestras de lo que Dios puede hacer a través de diferentes medios, diferentes personas, diferentes ministerios, diferentes manifestaciones médicas, sociales, culturales, artísticas, de todo tipo. Todas las manifestaciones son necesarias para nosotros poder saber y tener la convicción de que Venezuela va a empezar a ser transformada por el poder del Evangelio. Pero eso requiere la inversión y el compromiso de corazón de gente que esté dispuesta a entregarlo todo por su país. Y cuando te digo todo, es todo. Jesús le pidió al joven rico: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el joven rico se fue muy entristecido porque dice que tenía muchas posesiones. Jesús te está llamando porque Jesús lo teníamos dormido. ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? Jesús está dormido en nuestra barca y nuestra barca puede ser nuestra vida. Tú tienes un propósito en Dios, mujer, hombre que me estás escuchando, a ti, sí, a ti mismo. Dios te ha hablado en sueños. Dios te lo ha dicho a través de personas. Y tú has dicho: es que estos religiosos son una cosa seria. No, esta gente que no sé, que se inventan una de veces que... No, Dios está queriendo despertarse en tu vida. Dios está queriendo manifestarse en tu vida. Pero te has acostumbrado tanto a lo natural, a lo horizontal, que has perdido la perspectiva espiritual y la profundidad y la dimensionalidad de bendición y edificación que tú tienes. El diablo ciertamente te ha engañado y te ha solapado y te ha sojuzgado y literalmente, perdóname que se lo diga, te has arrodillado delante del sistema para no hacer lo que Dios quiere hacer. Jesús, y no te sientas mal por eso, Jesús fue tentado en eso. El diablo tuvo la osadía de decirle a Jesús: si postrado me adoras, yo te daré las riquezas de estos reinos. Si postrado me adorases. ¿A cuántos el diablo no ha postrado y lo está adorando? Lo que pasa es que nosotros creemos que adorar al diablo es tener una Biblia negra con la cruz hacia abajo, vestidos con una capa roja con unos cachos. Eso no es adorar al diablo. Adorar al diablo simplemente es preferir lo horizontal que lo celestial. Eso es adorar al diablo. Preferir mi vida que la bendición y la edificación y la obediencia a Dios. Y eso es obedecer y adorar al diablo. Perdóname que se lo diga desde este punto de vista, pero es que cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, le estaba hablando a Pedro, al Pedro que él mismo llamó. Pero Pedro se puso en una posición donde se asoció o hizo ser representante del diablo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque el Pedro no quería que Jesús cumpliese la voluntad del Padre de ir y morir en la cruz y entregar su vida por nosotros. Eso es la voluntad y la posición bien determinada de Satanás. Lo mismo pasa hoy en día con tu vida y con mi vida. El diablo no quiere que tú y yo seamos obedientes a Dios y busca de todas las formas, habidas y por haber, para que eso no suceda. Y mientras él logre eso,
estaremos postrados delante de Satanás. Suena fuerte, suena muy duro, pero es así. Vamos al corto musical y ya regresamos con este interesante tema acerca de paz en medio de la tormenta. Tu Espíritu Santo, diverso en todas tus formas, infinitas son las fórmulas en las que te puedo encontrar. Tu Espíritu Santo, que estás lleno de poder, con el cual cubres mi ser, como el día de Pentecostés. Como columna de fuego, como maná en el desierto, como un viento recio que mi alma desea sentir. Estás aquí junto a mí, con tu presencia llenas todo. Con tu presencia llenas todo. Tu Espíritu Santo, diverso en todas tus formas, infinitas son las fórmulas en las que te puedo encontrar. Tu Espíritu Santo, que estás lleno de poder, con el cual cubres mi ser, como el día de Pentecostés. Como columna de fuego, como maná en el desierto, como un viento recio que mi alma desea sentir. Como columna de fuego, como maná en el desierto, como un viento recio que mi alma desea sentir. Estás aquí junto a mí, con tu presencia llenas todo, con tu presencia llenas todo. Estás aquí junto a mí, con tu presencia llenas todo, con tu presencia llenas todo. Con un soplo de tu aliento llenas todo mi interior. Con un soplo de tu aliento llenas todo en mi interior. Con un soplo de tu aliento llenas todo mi interior. Con un soplo de tu aliento llenas todo mi interior. Con un soplo de tu aliento llenas todo mi interior. Con un soplo de tu aliento llenas todo mi interior. Estás aquí junto a mí, Con tu presencia lo llenas todo. con tu Espíritu de Dios, estás aquí junto a mí. con tu presencia llenas todo. Con tu presencia llenas todo. Y ya para concluir el tema de hoy, acá en Por Vivir, hablando de paz en medio de la tormenta, sencillamente mira, lo más sabio, lo más sano y lo más prudente que usted y yo podemos hacer es ser obediente a Dios.
Lo que pasa es que tenemos un temor, amado hermano, amigo que me estás escuchando. Tenemos un temor a Dios por causa de la religión que nos han implantado en la mente y en la psiquis de nuestra vida. Que la religión es para pobreza, que la religión es para los flojos o los mediocres o los personas que no tienen futuro, que no consiguieron nada en la vida, que fracasaron en la vida, que no tienen un destino, que no pudieron hacer más nada, que no pueden vivir solos, que no tienen forma cómo mantener su vida si no es a través de una religión. Y eso es absolutamente falso. La fe en Jesucristo se basa en aplicar los principios y valores que están escritos en la Biblia. Lo que tú has visto son dogmas de hombres, religión seca y rancia, pero los principios del reino es mantenernos en nuestros valores, en nuestros principios, y que deseando agradar a Dios, como dijo Pablo, si yo obedezco a los hombres, entonces dejo de ser siervo de Dios. Si yo obedezco a Dios y Dios lo que quiere es que yo predique su palabra, que hable de Él, que establezca mi vida basada en los principios de su palabra, yo voy a prosperar, yo voy a mejorar, yo voy a ser un mejor ciudadano, voy a ser un mejor padre, un mejor esposo o una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor abuelo, un mejor nieto o nieta. Voy a ser una mejor persona. Dios siempre interviene en la vida de alguien para mejorarla, no para destruirla y mucho menos empeorarla. Si tú estás en medio de esa situación, que estás empeorando tu vida, es porque realmente no estás en el camino correcto. Quizás tú estás deseando agradar a Dios, pero estás metido en un sistema que no te está llevando a obedecer a Dios, sino que se está llevando a obedecer a otro que no es Dios y estar postrado delante de Él. Quizás, y en esto no hablo de ser pobre o tener dinero. ¿Cuánta gente que tiene mucho dinero y que están muy lejos de Dios? ¿Y cuánta gente que no tiene dinero y están muy lejos de Dios también? Esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de obediencia. Cuando tú tienes obediencia o estás practicando la obediencia a Dios, tú vas a tener protección y vas a tener a Jesús despierto en tu barca en cada momento, en cada tormenta que se presente, diciéndole al viento y diciéndole al mar, cálmate. Y siempre tendrás. No es que estando con Jesús no vas a tener problemas, es que estando con Jesús tú siempre vas a vencer los problemas que se te presenten. Y en esto quiero ser bien enfático. Tener a Jesús en tu corazón no significa que no tengas problemas. Tener a Jesús en tu corazón significa que vas a tener garantía de vencer cada problema que se te presenta en tu vida todos los días, cada instante, cada segundo de tu vida. Así hasta alcanzar un nivel tal de que tú vas a ser una persona de gran influencia, de gran testimonio, para que la gente crea y quiera ser como tú. ¿Cuántos cristianos evangélicos que tú conoces, tú quisieras ser como ellos? Son muy pocos. Unos por mal testimonio, otros por engaño y por estructuración de pensamiento que no nos dejan entender y no nos dejan ver la verdadera esencia de la vida, que es la obediencia al Padre, que es la obediencia a sus principios, a sus valores, que creemos que vale más una persona por tener una camioneta 4Runner 2021 que una persona que está obedeciendo a Dios en una iglesia, así sea de 10 personas. Una persona que está entregando su vida, entregando arepas en un hospital lleno y contaminado con COVID. Entregando su vida, predicando el evangelio a gente detenida en cárceles y comisarías para que cambien su vida. Creen que eso es menos importante. Y déjame decirte, eso no es así. Lo más importante es obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Y un día, cuando lleguemos al cielo, seremos recompensados. Y si Dios quiere recompensarme en esta tierra, amén, lo recibo. Pero mi visión y mi destino
está en el cielo, en alcanzar la gloria eterna junto con mi Señor y disfrutar la eternidad por la eternidad, venciendo a todos sus enemigos y poniéndolos a los estrados o como estrados de sus pies. Quien les habló, Martín Suárez, frente a sus micrófonos, en la conducción y dirección general de la estación, en los controles Alfredo Martínez. Les despido esta mañana. Bendiciones para todos.